para el trabajo les pido 3 ítems, ¿verdad? Y es el mismo procedimiento. Lo que vamos a hacer, ustedes han visto las anteriores liquidaciones, solo hemos trabajado con ítem y les mencionaba en esas clases cuando les expliqué, ¿verdad? Cómo es el cálculo que deben realizar. Vamos a trabajar a partir de un prorrateo, ¿sí? Hay ciertos gastos que sí se pueden prorratear y otros que corresponden a un solo ítem. Vamos a ir viendo a continuación. Por favor, cualquier consulta que tengan, es el momento en que habilitan su micrófono, hacen la consulta, por favor, para que yo pueda desarrollar este ejercicio. En realidad son 2 ejercicios que he preparado. Este primero, que vamos a trabajar con datos de la gestión 2019, ¿sí? Y también he querido prepararles un ejercicio para que vean la comparación del mismo, con la misma información, pero cómo se aplica para esta gestión. Ustedes recordarán, les mencioné de que hemos tenido algunas variaciones en la normativa. Tenemos normativa transitoria por lo del COVID, por esta emergencia sanitaria. Entonces, hay un tratamiento que tenemos que darle mientras dure esa normativa. Al ser transitoria, entonces, hasta el 31 de diciembre, que es lo que menciona esa normativa, la aplicación para la importación de ciertos artículos, accesorios, equipos, medicamentos y otros que engloba esa normativa, debe darse un tratamiento distinto, ¿sí? Y obviamente hemos estado trabajando hasta el momento con todo lo que se hace en un año regular hasta el 2019, porque como bien menciono, esa normativa es transitoria. Entonces, al 31 de diciembre va a dejar de tener más adelante ya un efecto y no se va a aplicar esta normativa. O mientras dure, quizás 2021, ¿verdad? Pero no es definitiva, como la normativa marco con la cual nos regimos en la liquidación de los tributos. Entonces, hemos estado trabajando en 2019 para poder aplicar todo lo que nos indica la Ley General de Aduanas, asimismo algunas resoluciones complementarias a este procedimiento, ¿sí? Así que vamos a iniciar con lo que sucede fuera de esa norma que es transitoria y luego vamos a aplicar la norma transitoria. Bien. Les voy a dejar copiar el ejercicio. La verdad que me olvidé subir esa plataforma para que ya lo tengan. De todas formas, toda esa práctica ustedes van a tener también en plataforma para que así hagan la consulta cuando lo requieran, ¿ya, jóvenes? Ese es el primer ejercicio que vamos a realizar. Vamos a considerar 2 ítems. Y ya, vamos a empezar con lo que nos presenta la empresa Medic, ¿sí? Y tenemos algunos datos para ir analizando la información y asimismo ver qué corresponde en cuanto al tratamiento que le vamos a dar en la liquidación de los tributos. Nos menciona que tiene ya establecido el transporte va a ser vía marítimo terrestre, ¿sí? Es decir, que va a partir de un puerto, debe llegar a un puerto y posteriormente se va a trasladar vía terrestre hasta la zona, hasta el país destino o la zona donde se identifique que va a llegar la mercancía. Hablamos de una modalidad de despacho general, ¿sí? En este caso no estamos considerando ningún despacho anticipado ni inmediato porque estamos tratando, según normativa anterior, ¿verdad? Que podía llegar en el tiempo establecido y no había una emergencia como tal. Tenemos 2 ítems. Tenemos el primer ítem, el ítem 1, que es la partida arancelaria, el 2207.10.00.10, que se refiere a alcohol etílico sin desnaturalizar mayor o igual a 80 volúmenes, ¿sí? Más específico todavía el nombre va a ser alcohol absoluto. Vamos a verificar en la clasificación arancelaria para ver si está bien, primero la partida, y también identificar, y aquí para ayudarnos y he indicado que es el 10%, pero vamos a verificar y vamos a hacer la comparación
entre lo que sucede el 2019 y cuando hagamos el 2020 vamos a hacer la verificación para ver si ha tenido alguna modificación, por ejemplo, en la actualización en la clasificación arancelaria para esa partida. Ahora, puede suceder también que de una gestión a otra se actualice la partida, pero no en su contenido y tampoco en su alícuota como tal. Puede sufrir una modificación en la misma partida, ¿sí? Si, por ejemplo, para la gestión 2019 se le hubiera asignado en una subpartida 10 como última terminación, puede que para la siguiente la clasificación ya no va a ser con 10, directamente termina con 00, por ejemplo. Entonces, esa puede ser la variación y obviamente cuando nos afecta al momento que estamos ingresando esta información al SIDUNEA. En el ítem 2 vamos a trabajar para el producto o el bien que es paracetamol, ¿sí? Nombre genérico y el compuesto es acetil aminofenol. Entonces vamos a buscar también en su clasificador arancelario para ver si corresponde el 5% y si está bien clasificado con la partida que indicamos. Me indica que procede esta mercancía, tanto el alcohol etílico como paracetamol, de India, ¿sí? Que es quien fabrica este medicamento. El país destino es La Paz, Bolivia. El puerto de embarque va a partir del puerto de Navasheva, India, y el puerto destino va a ser Arica, Chile. ¿Sí? Entonces, un primer flete hasta Arica, Chile, y a partir de Arica a La Paz, que sería el país destino, hasta la zona franca o hasta la zona fronteriza de La Paz, va a ser el segundo flete, el flete terrestre. El total de la mercancía, $58,000. El total, estamos hablando tanto de alcohol como de paracetamol, ¿sí? Y aquí tengo una descripción que es importante cuando trabajamos con dos ítems. En algunos casos van a encontrar desde el precio unitario, ¿sí? No hay problema, simplemente multiplican por la cantidad del bien o de la mercancía y obtienen el valor total de esa mercancía. Tengo la información que me dice el ítem 1. Tengo una cantidad de 80,000 botellas. ¿Sí? Cada botella es de 1 litro. Es decir, que el alcohol etílico del 80%, ¿verdad? Está en su capacidad, su volumen, son 80,000 botellas de 1 litro. ¿Cuál es su precio? De $46,000. Este precio total, por si acaso, es el que está incluido en la factura comercial, ¿sí? En el ítem 2 tenemos una cantidad de 500 kilogramos, ¿sí? de paracetamol y su precio total son $12,000. Aquí tengan mucho cuidado en la unidad de medida porque vamos a verificar, cuando trabajamos con el clasificador arancelario ya me establece cuál es la unidad de medida para cada producto, para cada bien, para cada mercancía. Entonces, la información como yo la presente a través del sistema, ¿verdad? Tiene que coincidir con lo que también establece la norma, es decir, el mismo clasificador. Si no estuviera expresado en kilos, yo debo expresarlo hasta llegar a kilos. Me establece también que para el flete 1, es decir, hasta el puerto de Arica, ¿verdad? Son $5,000 según BL. Es el valor que voy a tomar en cuenta como flete 1. De Arica hasta La Paz, hasta zona franca de La Paz, tengo el flete 2, terrestre, que tiene un costo de $1,460. Tengo gastos en puerto, que vamos a tomarlos, vamos a considerarlos como gastos internacionales de $500. ¿Sí? Pueden ser carguío, descarguío, eslivaje, etcétera, según los gastos que pudiera incurrir, llegado al momento que descargo la mercancía o se encuentre en un puerto. Otras erogaciones en el despacho aduanero de 140 bolivianos. ¿Sí? Me indica que la aduana destino interior La Paz. También me presenta una información que me indica que PELICE 2019, su alícuota específica correspondiente al alcohol etílico es de 1,73 bolivianos por litro. Entonces, voy a verificar toda la información que me indica para ver si corresponde o no y hacemos luego el procedimiento tomando en cuenta que estamos haciendo un procedimiento de liquidación tributaria aduanera de la gestión 2019.
Posteriormente vamos a hacer con los mismos datos, pero actualizando a la gestión 2020 y vamos a hacer también el mismo procedimiento, ¿sí? Vamos a ver la diferencia como tal que va a haber de una gestión a otra y además cómo aplicamos la normativa. ¿Han logrado copiar, jóvenes, para que hagamos? Estamos copiando, Lisa, un ratito, por favor. No hay problema, les voy a esperar. Voy a disminuir un poco el tamaño para que así logren ver toda la pantalla. ¿Ya puedo cambiar, jóvenes? Bien, ya voy a cambiar la pantalla. Han terminado de copiar. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Lisa, un ratito más, por Un favor. ratito, por favor. Ya, no, no hay problema. Nanita, hijita, pásame el termómetro, por favor.
Me avisan, por favor, cuando ya hayan copiado. Empezaremos a llenar, por favor, jóvenes, el ejercicio. Ya han copiado, ¿no? ¿Todos? ¿Escuchan? Sí, listen. Sí, sí. Sí, ¿Sí? licenciada. ¿A alguien le falta copiar? Ya, iremos resolviendo, por favor. Vamos verificando la información que me presenta en cuanto primero a las dos partidas arancelarias. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Bien, esta es la clasificación arancelaria 2019. ¿Sí? Vamos a verificar cuáles son las partidas. 2207, me van indicando, por favor. La partida es 2207, 10. 22, vamos buscando, aquí está. Y estamos en el capítulo que le corresponde y buscamos la partida primero 2207. 2207. Si ustedes para sus trabajos tienen la clasificación arancelaria tanto 2019 como 2020 en plataforma, deben identificar, por favor, con la partida y la subpartida correspondiente. Y además, obviamente, trabajar, ahí sí pueden trabajar, tienen que trabajar de forma obligatoria con datos reales, ¿sí? Donde ustedes van a poder trabajar con un dato ficticio, es en costos, denominación de la empresa. Obviamente tengan el cuidado cuando escojan al producto, a la mercancía como tal, primero que esté contemplado dentro de lo que es el clasificado arancelario. Si van a aplicar 2019, no me acuerdo si se les indicó, ¿no? En el trabajo creo que está en la descripción que les digo que trabajen con 2019, ¿sí? Si van a trabajar con 2019, apliquen por favor arancel 2019.
Si su producto es alcanzado con el IC, trabajen con alícuotas 2019. Varía de una gestión a otra, las alícuotas del IC sufren actualizaciones, entonces el cálculo no va a ser el indicado. Ahora, si por algún motivo alguien quisiera trabajar con gestión 2020, tomando en cuenta que tenemos normativa transitoria no definitiva, entonces hay que tomar en cuenta esa normativa transitoria que en ciertos casos me libera el pago, ¿verdad?, de gravamen arancelario, y también la actualización como tal que tiene tanto en el clasificador arancelario como en las alícuotas del IC, siempre y cuando alcance ese impuesto. Vamos revisando, dice el 220710. Entonces, 2207 corresponde al alcohol etílico sin desnaturalizar, con grado alcohólico volumétrico igual o superior al 80%. ¿Sí? Entonces, vamos buscando hasta que encuentre el alcohol etílico absoluto, y es justamente el 2207100010, que corresponde al alcohol etílico absoluto y tiene un gravamen arancelario del 10%. Entonces, la información está verificada, si le corresponde el alícuota del 10% de gravamen arancelario, y asimismo me indica que alcanza el IC, ¿sí? Y esta casilla que tienen al lado, que aparece una L en minúscula, ¿verdad?, significa la unidad de medida para este bien. En todo caso, me está estableciendo que su unidad de medida es litro. ¿Sí? Entonces, debe ser expresado toda la documentación, desde la lista de empaque, la factura, todo lo que contenga como documentación de soporte, tiene que ser expresado en esta unidad de medida. Bien, vamos a lo otro. Me dice paracetamol es el 2920. Vamos a verificar el 2920. 2920. Está por acá. 2920, 2924, 29, 2924. La partida arancelaria 2921, 22. Y aquí tenemos la 2924. La partida corresponde a compuestos con función carboxiamida, compuestos con función amida del ácido carbónico. Vamos viendo la partida más específica, me dice 2910. 2910 está acá. ¿Sí? Es el acetil aminofenol, que es el nombre genérico en el mercado para acetamol. Entonces tenemos la alícuota para gravamen arancelario del 5%. Y también me dice cuál es su unidad de medida, y podemos ver que su unidad de medida es kilogramos, ¿sí? Entonces debe estar expresada en kilogramos. Si revisamos la información, tenemos 500 kilogramos de paracetamol. Volvemos a al ejercicio. Entonces ya está verificado, ¿verdad?, que para la gestión 2019 lo que he hecho ahora es verificar en su clasificador arancelario de la gestión, es decir, de la gestión 2019. Le corresponde el 10% al alcohol y le corresponde el 5% al paracetamol. Entonces tenemos gravámenes arancelarios distintos para cada ítem, por lo tanto tengo que hacer el cálculo también para cada uno por separado, ¿sí? Puede ser ahora que coincida en tal vez dos productos distintos, pero con un mismo gravamen arancelario. Vamos a ver cómo se hace el cálculo, y de todas formas voy a trabajar de forma separada, porque en el sistema me va a pedir que introduzca para cada uno de los productos que tomen parte de la mercancía que estoy importando, ¿sí? Entonces, vamos a partir primero considerando ciertos valores, como es el valor total de la mercancía, ¿sí? Vamos a hablar del valor FOB, el valor que puedo verificar en la factura comercial.
El valor FOB total me indica que es de 58.000 bolivianos. Voy a ir marcando todo para que vayamos quedando o de cierta forma ya indicando cuáles ya hemos registrado. ¿Sí? Entonces el total sería 58.000 dólares. Pero si ustedes verifican, cada ítem tiene un precio total. Este precio total ustedes pueden encontrar por precio unitario. Simplemente multiplican por la cantidad y van a obtener el precio total. Entonces me indica que para el ítem 1 tengo 46.000 dólares. ¿Sí? Como su valor FOB. Para el ítem 2 tengo un valor total de 12.000 dólares. Entonces, si ustedes hacen la sumatoria, son los 58.000 dólares, ¿verdad? Que estoy registrando como valor FOB, ese valor FOB que se va a encontrar en la factura comercial, reitero. Esos 58.000 dólares representa al 100% del total el valor de la mercancía, ¿sí? Entonces, para que yo pueda hacer ahora, a partir de este momento, la liquidación tributaria, debo considerar hacer un prorrateo de ciertos gastos, ¿sí? Obviamente, lo que no voy a prorratear son los impuestos, por ejemplo, que voy a aplicar para cada uno de los ítems. Vamos a obtener el porcentaje para el prorrateo. ¿Cómo van a hacer ese porcentaje? Vamos a considerar dividir el valor total que tiene el ítem, es decir, los 46.000 dólares, entre el valor total de la mercancía, que son los 58.000 dólares. Todo esto lo voy a multiplicar por 100. ¿Sí? Y voy a obtener, bueno, aquí está en porcentaje, en ese caso usted trabaja en calculadora, va a poner así por 100, aquí ya la configuración me establece que está en porcentaje. Obtengo el porcentaje que le corresponde al ítem 1, que es el 79.31%. Voy a agrandar un poquito para que puedan ver. Lo mismo voy a hacer para el ítem 2. Divido lo que es el valor FOB que tiene la mercancía del ítem 2, 12.000 dólares, dividido entre el valor total de la mercancía, que son los 58.000 dólares. Todo eso lo multiplico por 100 y obtengo el 20.69%. Una recomendación. Cuando trabajemos aquí con porcentajes, ¿sí? Trabajen con dos decimales, por favor. Si yo lo redondeo a 79 y aquí a 21, en este caso no va a haber variación. Pero sí va a haber variación cuando yo haga el prorrateo de los gastos. Entonces, lo más recomendable, como podemos trabajar hasta el valor CIF, todavía podemos trabajar con decimales. Entonces, aquí también lo recomendable en los porcentajes es de que trabajen con dos decimales, ¿sí? Es decir, 79.31 para el ítem 1 y el ítem 2 le va a corresponder el 20.69%. Entonces, con esos porcentajes ahora ya puedo aplicar el procedimiento que hemos visto, ¿verdad? Para hacer la liquidación tributaria. Que continúa el valor FOB. ¿Qué gasto continúa, jóvenes? Jóvenes. Los fletes, licenciado. Los fletes, ¿verdad? El flete Tenemos dos 1, fletes. marítimo y terrestre. Primero, el flete 1. Luego vamos a registrar el flete 2. 2. Ustedes han trabajado en este recuadro, han trabajado todos los anteriores ejercicios. Ahora simplemente vamos a hacer el prorrateo. Vamos por partes. El flete 1, el valor total, aquí indica, ¿verdad? 5.000. El 100% va a ser, ¿cuánto? 5.000. 5.000 dólares. El flete 2, 1.460 dólares, ¿verdad? Voy a marcar para que vayamos viendo cuáles estoy registrando. Entonces, 1.400 dólares como flete 2. ¿Qué continúa? ¿Qué otro gasto debo considerar? El seguro, que no se figura ahí. No figura el seguro, ¿verdad? No hemos indicado en la información que nos presentan. Entonces, ¿qué es lo que hago? El Aplico, 2% del valor FOB. exacto, el 2% sobre el valor FOB. Ok.
Que es ¿Cuánto va a ser? 1160. Valor 1160. FOB es $58,000 por el 2%. Entonces tengo $1,160. ¿Sí? Sí. ¿Qué más tengo como gastos antes de la frontera? No nos olvidemos. Gastos en puerto, ¿verdad? Gastos. Bien. Gastos en puerto es un total de $500. Luego, a ver, vamos revisando. Tengo otras erogaciones. No tengo más gastos antes de la frontera. Entonces, hasta esta parte he obtenido el valor CIF, ¿verdad? Pero que está expresada en dólares. Entonces, realizo la operación de sumar. Voy a hacerlo desglosado para que ustedes se fijen qué es lo que estamos sumando. Y obtengo un valor CIF en dólares. Vamos sumando. Ve que varía por las fórmulas que hemos aplicado. Mejor es ir haciendo, si trabaja en Excel, de forma manual, ir introduciendo los valores. Introduzco de forma manual, han visto que he obtenido 66,120. Si hago la sumatoria mediante fórmula, aparece más $1, 66,121, porque ha tomado en cuenta los decimales de este porcentaje, ¿sí? Por lo tanto, siempre trabaje nuevamente introduciendo los datos de forma manual, porque ahí viene la variación que pueden tener por los decimales. Bien, hasta aquí he obtenido lo que es el valor CIF en dólares, ¿sí? Ahora yo debo llegar a lo que es el valor CIF, pero en moneda Expresado en nacional. nacional. ¿Ya? Exacto, en bolivianos. Entonces aplico el tipo de cambio 6.96, que es la moneda oficial. A esa fecha, hay que tener cuidado, en Bolivia más bien no hay todavía variación en lo que es el dólar, pero si se diera la variación, tomen en cuenta la fecha que están haciendo la liquidación, ese tipo de cambio. Entonces multiplicamos los 66,120 por 6.96 bolivianos y obtengo 460,195 bolivianos. ¿Está ahí todos? Sí. Sí, Lisa. Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, hasta esta parte, al haber obtenido ya lo que es el valor CIF, ahora vamos a ir a hacer el prorrateo de estos gastos que tenemos, los gastos internacionales, para cada uno de los ítems, ¿sí? Entonces, con este porcentaje que he determinado aquí en la parte superior, ahora voy a aplicar a cada uno de estos gastos. Es decir, para el primero, el flete 1, tengo un total de $5,000. Entonces, multiplico los 5,000 por su porcentaje, que sería 79.31%. ¿Sí? Entonces, le corresponde 3.965. 3,900, exacto, 65.50. No se olviden que hasta este punto podemos trabajar con dos decimales. Lo mismo, 5,000 por 20.69% y son 1.034. 1,034.50. Si sumo ambos, da los 5,000, que es el 100%. ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo para el flete 2. Yo les recomiendo siempre háganlo, si van a trabajar en Excel, háganlo de forma manual. ¿Sí? Ahí existe una variación y se van a dar cuenta cuando hagan el mismo ejercicio, pero a través de las fórmulas varía. Ya hemos visto en la sumatoria como $1 más aumentado. Entonces prefiero volver a aplicar de forma manual la multiplicación por el porcentaje que corresponde para cada ítem. ¿Sí? Entonces hasta aquí ya tengo, me faltaría gastos en puerto, $500 por el porcentaje de cada ítem. Bien. Esos serían los gastos internacionales prorrateados. ¿Sí? Entonces hago la sumatoria. 3,950. Aquí de forma manual. Yo les recomiendo siempre hacerlo de forma manual porque existe variación.
Entonces voy a llegar a ese resultado. Ay, aquí me falta un valor. ¿Han llegado a ese resultado, jóvenes? Sí. Ya. Ahora, lo mismo por el tipo de cambio. Un momentito, por favor. Bien, continuemos, por favor. 13.680.02 por 6.96. ¿Sí? A partir de este valor CIF en bolivianos empezamos ya a trabajar sin decimales, con números enteros. ¿Han llegado a ese resultado? Sí, Lisa. Sí, el resto, jóvenes. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Y ya. Entonces, hasta aquí, hasta el valor sí frontera, van a tomar en cuenta, por favor, prorratear. ¿Sí? Solo estos gastos los puedo prorratear. Dentro de frontera, algunos gastos, como por ejemplo gastos en despacho aduanero, dentro del despacho aduanero, en el depósito o recinto aduanero, pueden también prorratear. ¿Sí? Pero hay que considerar cómo se encuentra la información. Quizás diga que el gasto hubiera así solo para un ítem o de forma general. ¿Sí? Entonces, fíjense bien la información que se está planteando. Después de haber obtenido la base imponible para lo que es el gravamen arancelario, ahora aplicamos su determinación de gravamen. ¿Sí? Y tenemos que el gravamen arancelario para, ahora sí, el ítem 1, ¿verdad? ¿Es de cuánto? Del 10%, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, licen. Ya. Y tenemos un gravamen arancelario para el ítem 2, que es distinto del 5%. Entonces, ahora el cálculo que voy a realizar en este mismo recuadro, para no hacerlo de forma separada, si quieren pueden hacerlo de forma separada, pero mejor tenerlo así en conjunto para que también sepan qué valores han determinado. Aplico al ítem 1 el 10%. Entonces, su base imponible ya está en bolivianos, va a ser 364.982 bolivianos. Aplico sobre este valor el 10% que corresponde, ¿verdad?, al ítem 1 de gravamen arancelario. Y no se olviden que desde el valor CIF en bolivianos hacia abajo, adelante, ya no trabajan con los decimales. 95.200, no, aquí abajo. Al ítem 2, donde indica gravamen arancelario del ítem 2, ahora aplico sobre su base imponible 95.213 por el 5%, que sería su alícuota. Entonces, en esas casillas simplemente no llenamos nada, no le corresponde al ítem 2 el mismo porcentaje y tampoco al ítem 2 le corresponde en esa casilla nada. Entonces ya tenemos un gravamen arancelario que va a ser el GAF o el efectivamente pagado y ahora debo llegar a la base imponible para el IVA. Según la información que presento, ¿qué más debo sumar o qué debo restar? ¿Qué dicen, jóvenes? Las otras erogaciones del despacho. Otras erogaciones en despacho aduanero.
Siempre, no se olviden, es expresado en moneda nacional. Estas erogaciones pueden existir como no, ¿sí? Eso no es una condición prácticamente, eso puede existir como no. No es como el flete, no es como el seguro, ¿verdad? Que es un gasto obligatorio que debe existir y si no existe, entonces yo presumo según lo que me establece la normativa. Entonces, en este caso sí tenemos las erogaciones, no nos olvidemos que tiene que estar respaldado cuáles van a ser esos gastos. Entonces, indico. Otras erogaciones puede ser en el despacho aduanero, ¿sí? Y me dice que en total son 140 bolivianos. Entonces, considero en la casilla del 100% los 140. Y lo mismo que los otros gastos internacionales, aplico el prorrateo. 140 por 79.31%, ¿verdad? Y le corresponde 111. Lo mismo para el segundo ítem. Y son 29 bolivianos. ¿Qué más tenemos? ¿Hay algo más que podamos sumar? No, Lisa. Ya no más. Entonces voy a obtener ahora mi base imponible. Todavía no determino si es IVA y C. Primero determino el IVA y según la información que me presentan, y si no presentara, ¿verdad? Este dato que tengo ya de IC, debo verificar que los ítems primero no estén comprendidos dentro del alcance del ítem. Y es fácil poder determinar en la clasificación arancelaria, les he enseñado, ¿verdad? La casilla de al lado del gravamen de la alícuota indica si es alcanzado o no con el IC. En todo caso, si verificamos alcohol etílico, indicaba, ¿verdad? En la casilla de al lado IC. Entonces, significa que este ítem sí es alcanzado por el IC y debo verificar en sus alícuotas cuál le corresponde, si tiene una tasa específica o tiene una tasa porcentual a aplicar. Bien, vamos a determinar la base imponible entonces, primero para el IVA. Base imponible. ¿Cuáles de los valores vamos a ir sumando? ¿Qué dicen? ¿Qué El valor? valor es el valor CIF más gravamen arancelario más otras erogaciones. Bien, valor CIF. Entonces, aquí voy a ir ya a trabajar por cada uno de los ítems, ¿sí? Aquí son términos generales, los gastos en general, que me ayudaron a prorratear. Entonces, ahora voy a determinar para el ítem 1 su liquidación y para el ítem 2, de la misma forma, también su liquidación. Si tienen 3 ítems, si tienen 4 ítems, si tienen más ítems, ¿verdad? Como en casos reales, lo que hacen es determinar de esta misma forma para cada uno de los ítems, es decir, cada uno de su clasificación de la mercancía que tienen. Para el trabajo que ustedes tienen que realizar, el trabajo que tienen que realizar son 3 ítems. Un momentito, por favor, jóvenes. Ya, continuamos. Vamos a determinar para cada uno de los ítems su liquidación tributaria. Para su práctica, ustedes tienen que determinar 3 ítems, ¿verdad? Ustedes les he dejado la libertad de que elijan, escojan su ítem, escojan su mercadería y identifiquen además, si ustedes han escogido ya quizás un producto de importación, ahora identifiquen si está primero de acuerdo a lo que clasifica, ¿verdad? Los aranceles de importación. Si no está dentro del clasificador arancelario, no es un producto permitido en la importación. Tengan mucho cuidado. Podemos quizás encontrar en la comercialización, es decir, en nuestro mercado, ¿verdad? Pero en muchos casos tienen que considerar que hay varios productos que ingresan de forma ilegal. Entonces, esos productos no cuentan con autorizaciones de SENASAC, no cuentan con los registros suficientes de medicamentos. Tenemos lo mismo, tenemos muchos medicamentos que ingresan de forma ilegal, ¿verdad? Y
justamente porque según la lista que provee el Ministerio de Salud de esos medicamentos aprobados, permitidos para comercialización y consumo en el territorio, no toma parte. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Introducen de forma ilegal, ya sea por Perú, de Brasil o cualquier otro punto, ¿verdad? De ingreso ilegal de esa mercancía. Entonces, verifiquen, por favor. Ya debía escoger, me imagino que deben tener los 3 ítems con los que van a trabajar. Ahora hagan la verificación si se encuentra o no, desde su nombre general hasta el nombre específico que pueda tener ese bien, ¿sí? A través del clasificador arancelario, que es una buena forma de ver si está o no permitido para la importación en el territorio boliviano. Bien, entonces vamos obteniendo el valor CIF para cada uno de los ítems que estoy haciendo la liquidación. Ustedes van a tener 3 ítems, en este caso van a ser para los 3 ítems su liquidación tributaria. Y voy sumando valor CIF en bolivianos, el total 364.982 más su gravamen arancelario efectivamente pagado, que sería 36.498 más otras erogaciones, 111 bolivianos. Entonces tengo una base imponible para el ítem 1 de 401.591. Para el ítem 2, 95.213 más gravamen arancelario efectivamente pagado, más otras erogaciones, 29. Y tengo mi base imponible de 100.003 bolivianos. Ahora sí aplico el primer impuesto, ¿verdad? Que va a ser el IVA. Con la alícuota del 14.94%. Entonces su base imponible para el ítem 1 es 401.591. Y vamos aplicando. ¿Sí? Entonces hasta aquí he obtenido lo que es mi base, el IVA correspondiente para cada uno de los ítems. Ahora me corresponde determinar, según la información presentada, el alcohol toma parte de lo que es las alícuotas del ICE. Vamos a verificar, voy a dejar de compartir esta pantalla. Vamos a verificar su clasificación del ICE para ver si corresponde o no. Para la clasificación del IC van a considerar la misma partida arancelaria, que es la que también se trabaja de forma conjunta con las alícuotas del IC, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la partida arancelaria para el alcohol? ¿Me dictan, por favor, jóvenes? Del ¿Cuánto? alcohol. Del alcohol. Su partida arancelaria, hemos indicado en la información. 22. 2207, 10. Ya, entonces vamos buscando, miren, aquí tienen la misma información, su partida arancelaria. Entonces vamos a identificar primero la partida 2207. 2202, aquí está, 2207. Su específica me dice 2207, 10, 0010, ¿verdad? 10. Entonces le corresponde, vamos a marcar. Este sería, ¿verdad? Y me indica que su alícuota específica es de 1,73 bolivianos por litro. Entonces, está alcanzado dentro del ICE y lo que voy a hacer ahora es su cálculo para este tributo. Entonces, vengo a esta parte, registrar, y su tasa no es porcentual, tengo una tasa específica, ¿sí? Entonces, verifico la información, sí, evidentemente, uno es 1,73 bolivianos por litro. De ahí obtenido. Yo no tengo este dato, ustedes deben recurrir a esas alícuotas para poder determinar cuál es el porcentaje que le corresponde o en todo caso cuál es su alícuota específica que le corresponde. Entonces vamos haciendo el cálculo.
hemos hecho, ¿se acuerdan un ejemplo de los cigarrillos? En este caso lo vamos a hacer de botellas. Tengo un Son total de 80.000 80.000 botellas. botellas de alcohol, ¿verdad? Que me dice que cada uno es de 1 litro. Entonces ya está en litro. No hace falta que yo convierta. Y entonces tengo un total de 80.000 litros. Entonces, la condición para la alícuota específica es de que voy a aplicar 1,73 bolivianos por cada litro de este producto que se esté internando al país. Es decir, los 80.000 litros por 73. 1,73 bolivianos, ¿verdad? No sé qué pasa. 1,73 bolivianos. ¿Cuánto obtienen? 138.400. Entonces, el IC que voy a aplicar al ítem 1 es de 138.400 bolivianos. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucedería si, por ejemplo, en muchos casos no viene de litro la presentación de alguna bebida o algún producto que es alcanzado y es líquido a través del impuesto del IC? ¿Sí? Lo que hemos visto es llegar a convertir. Por ejemplo, si la botella no viene de litro, viene, qué sé yo, a ver, de 850 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? 80.000 botellas, ¿verdad? Van a multiplicar primero. ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene 1 litro? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice? ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene 1 litro? A 1000. Hacen la conversión. 1000. 1000. Entonces, vamos a hacer de cuenta que tengo 80.000 botellas, pero que estas 80.000 botellas, voy a poner así, tiene 850 ccs. Entonces, lo que hago es multiplicar por 1 litro, ¿verdad? ¿A cuánto corresponde? ¿Cuánto les sale, jóvenes? En todo caso, aquí es dividido entre 1 litro. 0,85 litros sería. 850, 0,85 0,85 litros, por ¿verdad? 80.000. Exacto. Entonces, tengo 0,85 cada botellín que corresponde a 1 litro. Entonces, yo ya puedo ir convirtiendo hasta llegar a la cantidad de litros que necesito y aplicar esta alícuota, ¿verdad? Que me dice que está además considerada por cada litro que vamos a tener de ese producto. Entonces, simplemente hacen la conversión, llegan a litros y ahora sí aplican al total. 68.000 sería. Exacto, si fuera ese supuesto, ¿verdad? Entonces 8,5 litros por la cantidad de botellas y van a obtener ahora la cantidad de litros que tienen de mercancía. Y eso lo multiplican por su tasa específica, que sería 1,73. Como en este caso la información que nos presenta ya está su forma de presentación del alcohol en 1 litro. Entonces no hace falta que yo vuelva a convertir, ¿verdad? Porque ya me dice que cada botellita de alcohol que esté ingresando, alcohol etílico, su capacidad es de 1 litro. Entonces, no hay ninguna forma de hacer conversión y directamente aplico a la cantidad de litros, ¿verdad? Esta alícuota específica. Entonces, copio la información. Eso es para el ítem 1. Copio 138.400 bolivianos. El ítem 2 es paracetamol. No está alcanzado, de todas formas ustedes pueden verificar qué bienes está alcanzado por lo que es el IC. Y podemos ver que dentro del IC No está. está, miren, tenemos agua en todas sus presentaciones, incluidas cervezas sin alcohol,
Tenemos cerveza con 0 grados volumétricos, ¿verdad? O más. Tenemos vinos, chicha de maíz, bebidas fermentadas y vinos espumosos en toda su clasificación. Tenemos alcoholes, singanis, aguas ardientes, licores, cremas en general, whisky, ron, vodka, cigarros, hablamos de cigarros puros, tabaco, ¿verdad? Toda su clasificación de tabacos. Y eso es todo lo que contiene el alcance del ICEI. También obviamente los vehículos, ¿sí? Entonces, vuelvo al ejercicio. Y el paracetamol no tiene aplicación del ICEI, por lo tanto no tengo por qué determinar. Me voy al resumen de los tributos a cancelar y voy trasladando la información. El gravamen arancelario para el ítem 1 efectivamente pagado son 36.498 bolivianos. Para el ítem 2, 4.761 bolivianos. De aquí estoy llevando. ¿Sí? El IVA para el ítem 1, donde está IVA, es de 59.998 por 14, para ítem 2, 14.940. El IC al que corresponde solo es al ítem 1. Entonces son 138.400 y aquí es 0. Ahora, ustedes se acordarán cuando hablábamos de este gasto, que es una reposición al formulario, los formularios y al uso del sistema del SIDUNEA, ¿verdad? El sistema informático de la aduana. Solo vamos a aplicar a cualquiera de los ítems en el que tengamos mayor valor en cuanto a su costo y todo lo demás, le aplicamos los 100 bolivianos, ¿sí? Un solo pago, y lo que les mencionaba en la parte teórica, ¿se acuerdan? Puedo estar introduciendo 100 artículos o 100 variedades de artículos o de ítems, pero el pago va a ser uno solo, porque se supone que todos estos productos de mercancía van a ir registrados a un solo importador, ya sea empresa, persona natural, jurídica, etcétera, pero es una sola empresa, un solo importador que está haciendo el ingreso de esa mercancía. Entonces, como el importador es una sola persona, esa persona va a ser responsable de liquidar también todos sus tributos y hacer uso del sistema. Entonces, ustedes aumentan este valor al ítem que tiene mayor valor, ¿sí? Y va a ser en este caso el ítem 1. Al ítem 2 ya no considero porque es un solo pago por todo el proceso de la importación de mercancías. Voy sacando los totales, jóvenes. Y voy a determinar que el total de gravamen arancelario que va a pagar esta empresa por introducir esos dos productos en esa cantidad y con ese valor inicial, ese valor de origen. En total voy a cancelar por tributos 254.697 bolivianos. Y todo esto expresado en moneda nacional. Esa es la forma como hago la determinación o la liquidación tributaria de más de 2 ítems, jóvenes. ¿Tienen alguna consulta? Dicen, ¿cómo está? Buen día. Daniel, buen día. Dicen, en el caso de que sean vehículos y que la importación sea de diferentes países, ¿cómo tendría que hacer? En realidad van a tener distintos fletes, ¿sí? El flete que van a pagar para un vehículo, a ver, tomando un ejemplo, puede ser que un vehículo traigan de Alemania, puede ser que otro vehículo traigan de Japón, y puede ser que un tercer vehículo estén trayendo, a ver, tiene que ser la misma ruta por si acaso, no puedo tomar de Argentina, que es el otro extremo, ¿verdad? Digamos que de China. Entonces serían 6 fletes, tengo 3 que pagar marítimos y 3 terrestres. no, tal vez solo 3 marítimos. Puede que el flete terrestre ya sea uno solo. Eso depende, por eso, ¿no? Condiciones como ustedes establezcan para el traslado. Lo más lógico, ¿verdad? Para este caso, sería llevar los tres, ¿no? perdón. En el terrestre, si fueran vehículos, sería llevar salidos del contenedor, llevarlos en uno, ¿no, licenciada?
Digamos, si Eso es lo fueran que se vehículos. hace, justamente por disminuir los costos de transporte. Lo que van a hacer todos en primer lugar, ya sea de China, Alemania o Japón, como estamos estableciendo en el ejemplo, ¿verdad? Deben llegar a un puerto. Entonces, ustedes ahí deben establecer con su vendedor que su puerto va a ser, qué sé yo, el puerto de Iquique, por ejemplo. Entonces, deben todos desembarcar hasta el puerto de Iquique. Entonces, cada uno va a tener un flete distinto, ¿sí? No puede costar lo mismo traer de Alemania que traer de China o traer de Japón. Entonces, va a variar seguramente su costo en este flete marítimo y se establece el flete marítimo tiene el valor de 100, flete marítimo 200, flete marítimo 300, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando están haciendo la determinación de los gastos y costos internacionales, ya no van a hacer el prorrateo. Pueden hacer prorrateo para todos los demás gastos, como es el seguro, otros gastos en puerto, etcétera, pero ahí también hay que considerar que, primero, el flete va a tener ya un valor determinado para cada uno de los ítems. El flete 1, que es el marítimo. Ahora, puede que también, ahí si ustedes quieren complicarse un poco más, ¿verdad? Establezcan gastos en puerto distintos para cada uno de los ítems. Lo más seguro, lo más real, es de que si bien llegan de 2 o 3 países la mercancía, todo se concentra en un puerto, ¿sí? Es decir, el puerto en este caso de Iquique. En este puerto se va a asumir a un solo transporte, si da obviamente la capacidad como tal de la mercancía que estuviera trayendo. En el caso de 3 vehículos y que sean de distinta procedencia, entonces fácilmente se embarca a un tráiler, ¿verdad? Que viene con su chata adaptada para traer los vehículos. Entonces, ahí solo pagarían en ese caso un transporte terrestre por los 3 ítems. ¿Qué es lo que van a hacer? Ese transporte terrestre lo van a prorratear. Si digamos les cuesta $2,000, esos 2,000 prorratean para los 3 ítems solo para la liquidación tributaria. Esos son los casos en los que pueden prorratear y en los que no, ¿sí? Pero imposible, como les digo, imagínense, estamos hablando de 3 procesos distintos, si no tomaríamos de esa forma el flete terrestre especialmente. Tengo la posibilidad de traer en distintos barcos, ¿verdad? Por la procedencia en el flete marítimo. Pero no voy a tener la misma posibilidad de introducir en 3 distintos momentos, 3 distintas etapas, a la alcaldía, a la aduana, cada uno de estos ítems, porque ahí sí me van a considerar como cada uno, ¿verdad? Un trámite de importación. Entonces deben ingresar los 3 vehículos, porque yo voy a presentar el seguro que va a ser por los 3 y todos los demás documentos, ¿verdad? Por los 3. Es más complicado, obviamente, respaldar, porque cada uno va a tener quizás un vendedor distinto. Entonces, tengan mucho cuidado si van a trabajar con esa información, porque en muchos casos les pueden considerar en la aduana como 3 procesos de importación distintos. Lo que se hace en muchos casos, miren, yo les comento con el tema, por ejemplo, de accesorios o ropa. Ingresan, por ejemplo, a ver, la ropa que ahora se comercializa bastante mal denominada, ropa usada, ¿verdad? Pero ya está ingresando, ya hace un par de años, un poco más quizás, ahora con más fuerza el año pasado ingresó la ropa europea, pero con ropa europea con etiqueta, es decir, nueva, que obviamente en el país de origen, en Europa, en España, otro país, ya no estaba en uso. ¿Sí? O prácticamente existe un cambio de temporada y lo que se hace es toda esa mercancía liquidarla. Y es el momento, la oportunidad ahí en las estaciones del año. Es decir, aquí está haciendo calor y allá está haciendo frío, ¿sí? Aquí está haciendo frío y allá están en pleno verano. Entonces cambian las estaciones y ese es el momento en que se da la oportunidad de hacer las liquidaciones de la mercancía y también se convierte en una oportunidad económica para aquellos que importan ese tipo de prendas, accesorios. ¿Sí? Entonces puede ser que la ropa, por ejemplo, ingrese de Europa, de España, ¿verdad? Pero a la vez yo utilizo el mismo proceso de importación para ingresar también zapatos, todo lo que son zapatillas, zapatos,
y todo lo relacionado a ese tipo de prendas de China. Entonces, ¿dónde voy a centralizar, si se podría indicar? Es en el puerto en el cual yo elija, al cual va a llegar el barco. Si digamos, digo Arica, entonces hasta Arica, ahí debe llegar, tiene que realmente coincidir en las fechas, porque tampoco yo voy a poder tener mucho tiempo allá en el puerto, porque me van a hacer pagar el almacenaje y todo lo demás. Así que voy a introducir a la frontera, voy a introducir al país como si fuera una sola mercancía con 2 procedimientos. Eso sí hemos visto con 2 procedimientos, pero tener 3 procedimientos ya es más complicado porque la aduana nos puede, no nos va a aceptar 3 procedimientos como tal, 3 países origen, y nos va a decir límite a 2, o va a ingresar como 2 procesos de importación. Entonces hay que tener mucho cuidado, Daniel, si estuvieran haciendo ese el caso de traer de 3 lugares distintos, lo más real es trabajar hasta con 2. Pero tengan mucho cuidado, no puede ingresar de forma separada, o por más que ingrese con horas de diferencia a la aduana, no va a ingresar como una sola mercancía de un solo importador. Les van a considerar 3 procesos distintos o 2 procesos distintos según vaya ingresando. Está bien, Lice. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Dicen, y lo que sería, digamos, hay algunas cosas que no están registradas en el SENASAC, como ser frutas y demás, entonces tampoco se podría tomar en cuenta. Tengan cuidado, entren a la página del SENASAC, ahí van a poder, tienen su descripción, qué productos ingresan, ¿verdad?, por importación. ¿Qué productos requieren, además, el registro del SENASAC? Todos los alimentos requieren una certificación, ¿sí? Entonces, es un certificado justamente que registra esos alimentos como alimentos de consumo y comercialización en el país. ¿Y eso quién les va a otorgar? El SENASAC. Así que tienen que entrar a su página, hagan la verificación, identifiquen primero si son manzanas, por ejemplo, identifiquen que las manzanas se encuentren registrados y cuál es el procedimiento para que ingrese. Entonces, si les dice que necesitan un certificado de inocuidad o etcétera, entonces tienen que obtener ese certificado y se obtiene a través de su misma página. No sé si será habilitado para que puedan obtener un certificado gratuito, pero les permite, ¿no?, que a través de su página web ustedes ya puedan registrar, puedan hacer la solicitud, y obviamente ahora no sé cómo estarán trabajando con los procedimientos porque no hay oficinas. Aquí tenemos una oficina que es por la Juana Zurita de Padilla, pero ahora no sé cómo estará funcionando. Entonces, vean antes en la página web, tal vez estuvieran facilitando esos formularios de registro, y además ellos también tienen otro costo. Esos costos no vamos a tomar parte dentro de las liquidaciones tributarias porque les van a cobrar por esas certificaciones, pero no tomen en cuenta, esos gastos no intervienen en la liquidación tributaria. Está bien, Lisa, gracias. Cuanto menos se compliquen la vida, jóvenes, yo les recomiendo no lo hagan, ¿sí? Por eso les decía en el trabajo, tomen en cuenta todo lo que se ha avanzado. Bueno, y ahora que no nos atraviesa el tiempo para hacer con 2 ítems o más, sin embargo, sí les había explicado, pero no hicimos en la práctica. Entonces ahora ya con esto del prorrateo, en caso de que tengamos 2 o más ítems, creo que ya quedaría claro. Abóquense a lo que hemos hecho como prácticas, ¿sí? Todavía no se compliquen, lo complicado ya viene más adelante cuando estemos haciendo los registros contables, etcétera, porque se supone que tenemos que dominar todo lo que son las liquidaciones, antes de que haga planillas y demás cosas. ¿Quién estaba solicitando la palabra? Dicen yo, buenos días, Licen. Inocencia. Toda la mercancía que elijamos, digamos, es necesario que tenga la autorización, o también podemos escoger que uno que no lo tenga tal vez. Eso establecen ustedes, qué tipo de bien es el que está ingresando. ¿Cómo hacen el registro, la verificación? Primero abóquense a lo que hemos indicado en las diapositivas. La Ley General de Aduana nos establece, por ejemplo, si yo voy a introducir al mercado medicamentos, equipos médicos o todo lo relacionado a lo que es salud, necesito que el Ministerio de Salud me autorice. Para eso ustedes tienen una lista que se saca cada 2 años, si me equivoco, si mal no recuerdo. El Ministerio de Salud y Deportes emite esa lista de medicamentos, insumos,
permitidos tanto para el consumo como para la comercialización en el país. Si no está el producto, el medicamento dentro de esa lista, no es un producto que les van a permitir, no es una mercancía que les van a permitir legalizar. Y ahí viene el problema. Muchos van a decir, pero ¿por qué yo no encuentro este medicamento? Por ejemplo, a ver, les voy a dar un caso real que se llama este sobre. Miren, ahorita estoy la verdad con mi cabeza por todo lado, jóvenes, pero me voy a tratar de acordar. Hay un sobre que toman para la resaca. Heno, ¿sí? El heno. Heno. Deben conocer lo que es el heno. Ahora ya hay nuevas marcas con sabores, de todo, ¿verdad? Nuevas presentaciones. El heno es un producto que ingresa de forma ilegal. No es legal su ingreso, por si acaso. Sin embargo, encontramos en los mercados. Es rara farmacia, pero rara farmacia que va a comercializarles heno. Porque obviamente las farmacias se supone que por control, por supervisión, y además porque están bajo supervisión constante, ¿verdad? De la AGMET, algo así se llama, su asociación, ellos tienen que vender, comercializar solo productos permitidos a través de estas listas que emite el Ministerio de Salud. Entonces no pueden comercializar. ¿Dónde van a encontrar el heno, por ejemplo? Es en las tienditas de barrio, porque no ingresa de forma legal, como les digo, ingresa de Perú, pero ingresa como mercancía de contrabando. Por eso igual su costo es pues bajísimo comparado con otro tipo de medicamentos como estos. Entonces va a encontrar heno hasta de un boliviano en el mercado. Si comparan con otros que venden en la farmacia, están arriba de 3, 4, 5 bolivianos. Entonces este producto, el heno, ingresa de forma ilegal a nuestro mercado y se comercializa en nuestro mercado. Ahora, de que no se tome medidas, no se sancione, etcétera, eso parte en realidad de los gobiernos, ¿no? Desde el gobierno central, gobiernos departamentales, municipales, instituciones que deben regular la comercialización de esos productos ilegales porque no cuentan con un registro. Entonces el heno, si bien es un producto para muchos eficiente, eficaz, etcétera, se comercializa en todos los países, pero en Bolivia no se encuentra registrado ese producto. Entonces no debería estar permitido comercializar ese producto en nuestro territorio. Sin embargo, sucede. Entonces, por eso les recomendaba, como ustedes tienen que escoger al azar o como ustedes mejor manejen algunos productos, ¿verdad? Entonces, antes siempre hagan la verificación más exacta, agarren el clasificado arancelario, ¿sí? Según las secciones, como está dividido, y según los capítulos, ¿verdad? Me establece qué tipo de productos ingresan a cada sección y a cada capítulo. Entonces, yo ahí ya puedo tener una idea de qué tipo de mercancía sí está permitida porque está clasificada para los aranceles de importación. Mercancía que no está clasificada, podemos considerarla quizás en la subpartida los demás, pero ahí viene la duda. Si no está permitida, ¿verdad? Me hacen la verificación mediante certificaciones, autorizaciones, etcétera, para poder ver si realmente va a ingresar o no esa mercancía al territorio. No nos olvidemos, y son casos, van a escuchar ahora especialmente, yo tengo varios amigos que están trayendo medicamentos y demás por esta emergencia, y me comentan de que les han confiscado, les han detenido en la aduana muchos medicamentos que estaban ingresando, medicamentos que han sido probados en otros países y que estaban dando resultado en el tratamiento del COVID, ¿sí? Sin embargo, aquí en Bolivia no está permitido, no toma parte de esta lista que el ministerio, como les indico, les voy a pasar esta lista en el grupo de WhatsApp. Estoy buscando, lo tengo en algún lugar. Se los voy a pasar para que ustedes, si estuvieran trabajando con medicamentos, por ejemplo, entonces tengan el cuidado primero de verificar si está o no dentro de la lista, desde el nombre general hasta el nombre específico que tiene el producto para poder ingresar. Caso contrario, ¿qué sucede? Esa mercancía llega a aduana y se retiene, ¿sí? Ni siquiera hay que pague multa, que pague sanciones, etcétera. No, se me retiene la mercancía. Si yo hago más problema, quiero retirar la mercancía, demuestro que sí he comprado con los documentos legales en otro país, etcétera, no van a iniciar un proceso con seguridad porque estoy tratando de ingresar mercancía. Pacheco, ahorita te doy la palabra, Pacheco, un ratito. Doy la posibilidad de ingresar al país mercancía que no está permitida.
¿sí? Y si no está permitida, si no se encuentra registrada en las instancias correspondientes, puede significar un riesgo en nuestra salud, por ejemplo, si fueran medicamentos, por más que en el país vecino o el país donde yo estoy trayendo la mercancía, sí esté permitido. Entonces tenga mucho cuidado con esa información. Adelante, Ángel Pacheco. Tenías la mano Vicepresidenta, levantada. disculpe, ¿Cómo una estás, consulta. Ángel? Dime. Los ítems que vayamos a escoger tiene que tener, por decir, una relación uno con el otro. O sea, en el ejemplo que hemos hecho, son medicamentos, ¿verdad? Exacto. Por decirlo, puedo meter medicamento, o el otro, no sé, artículos electrónicos, digamos. No, no. Primero, acabo de mandar la lista nacional de medicamentos que está vigente hasta el 2020, ¿sí? Es lo que se emite mediante el Ministerio de Salud. Revisen el grupo de WhatsApp, se los acabo de mandar para aquellos que estuvieran trabajando con ese tipo de mercancías. La lista de Ahora, Senasac también nos puede enviar, Licen, por favor. ya, voy a tratar de descargarla y si no, ustedes también tienen a través de la página web. Voy a tratar de descargárselos y mandarles en el grupo de WhatsApp, ¿sí? O Está tal vez bien, a través de la gracias. plataforma igual se los voy a subir para aquellos que quizás quieran tener más adelante. Respecto a la consulta que hacía Ángel, si las mercancías deben tener relación, no, Ángel, no. Obviamente que si nos vamos a un caso real de importación, vamos a considerar por el mismo hecho del proveedor, ¿sí? Tener un proveedor internacional es mucho riesgo en muchos casos porque me van a pedir quizás un anticipo, que haga un depósito anticipado, etcétera. Entonces, corro riesgo como importador si no tengo un proveedor seguro. Entonces, imagínense que vaya a China, hago un contacto con China porque ya no se viaja como tal, ahora todo se hace por internet. Tengo un contacto en China que me puede mandar cierto producto, pero resulta que también en el mismo país de China encuentro otro proveedor que me ofrece otro producto que no tiene nada que ver, ¿sí? Por ejemplo, puedo traer de China ropa juvenil, ¿sí? Más específico. Pero también encuentro a alguien que me ofrezca, por ejemplo, a ver, podría ser todos los accesorios de belleza, ¿sí? En general, me está ofreciendo muchos accesorios de belleza para hombre y mujer. Entonces, puede que no tenga relación directa, ¿verdad? Pero se me da la oportunidad, tengo el proveedor, tengo el contacto, entonces defino traer. Como está en el mismo país, entonces puedo embarcar en uno solo esa mercancía. En ese caso, sí traigo los dos tipos de mercancías, cada uno va a tener su propia clasificación, obviamente, dependerá del tipo de ropa, si va a ser ropa juvenil hombre, mujer, etcétera, ¿verdad? Entonces yo haré la clasificación según los datos que me brinde mi proveedor. Lo mismo va a suceder con esos accesorios de belleza, por ejemplo, me indicará, a ver, ¿qué tipo de accesorios de belleza? Va a tener entre afeitadoras eléctricas y me puede empezar a detallar todos los productos que van a tomar parte, ¿sí? Entonces, voy a ingresar con seguridad muchos ítems en una sola importación. Entonces, no hay ningún inconveniente si yo como importador tengo los ítems surtidos, como decimos, ¿sí? Puedo ingresar dos completamente contrarios, no hay problema. Lo que sí voy a tener un poquito de problema, si es que fuera muy, pero muy surtidos la mercancía, es por el tipo de depósito aduanero que voy a tener. En el caso del ejemplo de China, que les digo, ¿verdad? La ropa juvenil, que puede ser mixta entre hombre y mujer, con los accesorios de belleza, entonces van a ingresar al mismo recinto, van a ingresar al mismo depósito aduanero, ¿sí? Pero ¿qué sucedería si, por ejemplo, yo traigo ropa, por un lado, y también traigo, a ver, otro tipo de sustancias que no son tan permitidas, pero no son igual que la ropa y requiere que tenga un almacenamiento distinto a la ropa. Entonces, en ese caso se me complica como importador porque voy a ingresar, si bien como una sola importación, un solo trámite, pero voy a hacer notar allá a los técnicos que el almacenamiento va a ser distinto. Entonces, el problema viene en el tiempo, ¿sí? Porque cada uno de los almacenamientos me va a establecer un tiempo de revisión, un tiempo de verificación, etcétera, y puede llevarme más tiempo a lo que yo tenía planificado en retirar la mercancía de la aduana. Entonces, en ese caso, lo que hacen muchos para agilizar
¿verdad? Ya estén haciendo circular o ya puedan ingresar lo más antes posible cualquiera de la mercancía que estuviera ingresando, ingresan como trámites separados, ¿sí? Por el tipo especialmente de almacenamiento que va a tener en los depósitos aduaneros, porque obviamente la revisión, los controles, etcétera, pueden ser distintos en cada uno y el tiempo, ya hemos visto todo aquello que nos establece la misma normativa. Entonces, en este caso, jóvenes, lo más recomendable es iniciar 2 trámites de importación. ¿Sí? Así yo ya puedo hacer circular más rápido mi inversión y quizás la ropa salga más antes que los otros productos que contenían algunos químicos, etcétera, y que va a demorar como tal en salir un poquito más, quizás unas semanas o un mes más, pero yo ya estoy sacando mercancía que va a ser la ropa, ¿verdad? Para distribuirla, comercializarla en el mercado interno. Entonces, si hablamos de los empresarios como tales, lo que hacen, no esperan que salga toda su mercancía y recién la van a comercializar, es dinero perdido para ellos. ¿Más consultas, jóvenes? Le hice una consulta Juan, adelante. que se llama, ¿cuál es la diferencia con el valor FOT y con el valor FOB? ¿Valor qué? FOT con T y el valor FOB, el normal. El valor FOB nosotros estamos utilizando no como Incoterm, por si acaso, vale la pena, Juan, aclarar, en lo que es la liquidación tributaria. ¿Sí? Cuando utilizo el valor FOB, que es FOB, ¿verdad? Lo estoy utilizando como un valor inicial o el valor real de la mercancía desde el lugar de origen. Pero si utilizo solo el Incoterm FOB, son otras las condiciones que tiene el Incoterm. Entonces, tengan cuidado y les dije, me acuerdo desde un principio, no vamos a contemplar Incoterms como tal, porque ustedes recién van a ver todo lo que son los Incoterms en tercer año. Entonces, no los vamos a confundir con lo que es el Incoterm, con los ciertos términos que vamos a utilizar en la liquidación tributaria. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo hablar del FOB que lo mismo que el valor FOB. Es completamente distinto. Ahora, también tenemos otros Incoterms, como por ejemplo, lo que es el FOT, ¿sí? Entonces, el FOT, el CFR, y tenemos en realidad muchos Incoterms, me van a establecer ciertos términos, ¿verdad? En el traslado de la mercancía, ya sea en cuanto a sus gastos, quién cubre, hasta dónde cubre, etcétera, según me especifique las condiciones en el contrato, además que va a indicar, con el vendedor, en este caso con el exportador. No es lo mismo, no estamos hablando, en este caso vale la pena aclarar, no estamos hablando de Incoterms todavía. Ya, gracias. Ya el FOD sí es un Incoterm, pero no vamos a utilizarlo, no estamos utilizando ningún Incoterm. Aquí, en todo caso, en la liquidación tributaria no afecta como tal, porque en realidad eso es para el beneficio ya sea del vendedor o del comprador, establecer esos Incoterms para establecer cuáles van a ser las condiciones de la importación, ¿verdad? Pero el momento que llega a la aduana no le va a interesar prácticamente quién ha pagado el transporte, quién ha pagado el seguro, nada de esas condiciones. ¿Sí? Lo que le interesa a la aduana es que el importador, que es al que se le va a acreditar la mercancía puesta en el territorio boliviano, pague, liquide, lo que corresponde a los tributos aduaneros. Entonces son condiciones que establecemos entre el vendedor y el comprador a través de los Incoterms y no tienen por qué afectarnos en la liquidación aduanera. Simplemente utilizamos estos dos valores, el valor FOB, ¿verdad? Vuelvo a reiterar, como un valor inicial, un valor, podríamos indicar, original del valor de la mercancía, ¿sí? Este valor FOB es el valor que le dan a la mercancía en el país origen, es decir, en este caso tenemos en el ejemplo de Nhava Sheva en India. Si en India esta mercancía cuesta $58,000. Ahora, si vemos aquí cuánto va a ser puesto en nuestro mercado, obviamente el valor ya va a tener mucha modificación, porque en primer lugar voy a considerar todos estos gastos como tal que he tenido, pago de los tributos, para asignarle un nuevo precio en nuestro mercado. Más consultas, jóvenes, para su trabajo, en función en realidad a esto, lo que van a poder avanzar bastante en su trabajo.
eso sería para un 2019, la liquidación para el 2019. Ahora, con los mismos datos vamos a hacer la liquidación 2020, que simplemente va a cambiar algunos aspectos, ¿verdad? En cuanto a al cálculo como tal que vamos a realizar en los gravámenes por la normativa transitoria que se nos ha emitido para esta emergencia sanitaria. Entonces vamos a copiar toda esta misma información. Los voy a copiar en la parte de aquí abajo para que ustedes vean dónde va a variar. Voy a copiar todo esto y vamos a ver qué va a variar para el 2020 si tomo en cuenta la misma información. No me permite, a ver, vamos a ir por partes. Y aquí va a venir la variación, ¿sí? Para el 2020, cómo sería el tratamiento que le vamos a dar en el 2020. Y ahora vamos revisando. Es la misma información que ustedes tienen, pero ahora vamos a aplicar como si fuera la importación el año 2020. Este mes, el mes que ha pasado, si desean, dentro de los nuevos términos temporales que se ha emitido mediante el gobierno, ¿sí? Y la aduana nacional. Entonces, ¿qué mes establece? Tenemos el decreto supremo 4227, que es uno de los últimos decretos. Antes existen otros decretos, otras resoluciones que obviamente van a prevenir, van a establecernos, ¿verdad?, que estamos viviendo una emergencia sanitaria, por lo que el comercio ha sido el más afectado a nivel mundial. Entonces, debemos adecuarnos a algunas particularidades, como lo que vamos a ver ahora, a partir de estos decretos que ha emitido el gobierno. Por ejemplo, si hablamos del decreto supremo 4227, me habla de un diferimiento en el pago de la alícuota de lo que es el gravamen arancelario. Para todos los medicamentos, para todos los insumos, equipos, aparatos relacionados a la contención, a la prevención, no como tal una cura, ¿verdad?, de lo que es el COVID y también las enfermedades de base que están obviamente en riesgo ante esta enfermedad. Entonces, si tomamos en cuenta lo que indica el decreto supremo, vamos a aplicar al 2020 la misma información y vamos a verificar estos aspectos que se actualizan para cada año, ¿sí? Lo que es las partidas arancelarias según su clasificación. Y quiero que me vayan siguiendo, por favor, para que vean si es que alguno estuviera aplicando normativa de la gestión 2020, que obviamente vamos a seguir haciendo más práctica, pero es una práctica sencilla en la que simplemente ahora existen algunas determinaciones, se libera, ¿verdad?, el pago del gravamen arancelario para ciertos productos. Les voy a compartir la pantalla. Primero vamos a ir a verificar lo que son los aranceles 2020. No nos olviden trabajar siempre con el arancel del año que estén haciendo la aplicación de la importación. Esto, por ejemplo, es una aplicación, una clasificación del 2020. Y vamos a verificar la partida. La primera partida del alcohol etílico es la 2207 para ver si hubiera sufrido alguna modificación, ¿verdad?, en su clasificación. En muchos casos no, como les digo, pero lo más correcto es trabajar con el clasificador del mismo año. Vamos buscando, tengo el 2207. A ver, tendría que ser por este lado, 2207, ¿sí? Aquí encontrado. El 2207, alcohol etílico, me dice que para el alcohol etílico absoluto es el 10%. Entonces no se ha modificado para el 2020 su alícuota para el gravamen arancelario. Si verificamos el paracetamol, es el 2924. Vemos el 2924. El 2924, verificamos que para el paracetamol, que sería este, el 2924, 2910,
igual se mantiene en 5 su gravamen arancelario, por un lado, ¿sí? Vamos a verificar, sabemos que el alcohol etílico es alcanzado por el ICE, entonces vamos a verificar ahora alícuotas para el 2020 del ICE. Tenemos, todo eso por si acaso reitero, todo está en plataforma, las alícuotas, aranceles, para que ustedes revisen dentro de la carpetita normativa, ¿verdad? Y tienen todos estos cuadros que estamos abriendo. Vamos a verificar. Para el alcohol etílico, que hago la aplicación del ICEL 2207, y ahora me establece que tengo una alícuota específica de 1,76. Este sí ha sufrido modificación porque para el 2019 era 1,73 bolivianos por litro. Para el 2020 a 1. Juan Carlos, micrófono. Gallardo, tu micrófono. Gracias, chicos. La verdad que no tengo voz, estoy haciendo mucho esfuerzo para hablar y tener que gritarles que apaguen, está muy difícil. Ya, entonces para el alcohol etílico, ahora se actualiza la alícuota, ¿sí? 1,76 bolivianos por cada litro que va a ingresar al 2020. Entonces, ha sufrido una variación de 0,3 bolivianos por litro. Vamos a aplicar, entonces, con esos nuevos términos, pero algo muy importante que ahora ustedes deben considerar es lo que dice la normativa, es decir, el Decreto Supremo de Diferimiento para gravamen arancelario. En esta emergencia les voy a compartir para aquellos que no hubieran entrado a revisar, porque sé que no lo hacen, ¿verdad? Les voy a mostrar ese Decreto Supremo que está en la plataforma para que ustedes lo revisen. Es el Decreto Supremo, la circular en realidad de la aduana, donde nos expresa el Decreto Supremo que se ha aprobado en abril de 2020, en el cual difieren a 0% el gravamen arancelario para la importación de insumos, medicamentos, dispositivos médicos y equipamiento adquiridos o donados para la atención del coronavirus, diabetes de tipo 1, tipo 2, enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, y enfermedades oncológicas. Son enfermedades tomadas, consideradas para esta emergencia como enfermedades de base. Entonces, a este decreto supremo me adjuntan unos anexos. Si ustedes revisan aquí en la parte de abajo, los anexos, ¿verdad?, de ese decreto me establece cuáles son los productos que van a estar con gravamen cero mientras dure la emergencia sanitaria. Entonces, aquí encontramos justamente el alcohol etílico, ¿verdad?, y está con la misma partida 2207-1000, alcohol etílico absoluto, que sería el siguiente, y me indica que tiene ahora 0% de gravamen arancelario. Para este periodo, como es resolución temporal, entonces, en decreto supremo temporal, entonces mientras dure la emergencia sanitaria, no voy a pagar gravamen arancelario del alcohol, de medicamentos y otros que están contemplados en este anexo. Entonces tengo no solo el alcohol, también ustedes si revisan, tienen un montón de medicamentos en todo sentido, ¿verdad? Que están sin ir lejos, miren, aquí se los marqué, el paracetamol está ingresando también con gravamen arancelario cero. Así que vamos a ver la práctica, simplemente en la aplicación ustedes van a trabajar con cero y obviamente se respalda indicando de que están bajo el Decreto Supremo 4227. En esta parte, en vez de pagar 36,000, van a pagar 0. Y aquí, en vez de pagar 4,000, van a pagar 0. ¿Sí? Entonces, todo lo demás va a continuar, pero sin gravamen arancelario. Trasladamos la información. Tenemos gravamen arancelario 0, 0, no se paga justamente por el Decreto Supremo. Aquí se los anotaré. 4227. Pero es temporal, ¿sí? Solo mientras dure la emergencia sanitaria, vuelvo a reiterar. Luego volvemos a los porcentajes establecidos por gravamen arancelario hasta el 2019. El IVA que se iba a pagar va a ser ¿de cuánto? De 59,998. Y va a pagar para el ítem 2, 14,940. El IC que no paga el ítem 2, pero sí el ítem 1 de 138,400. ¿Sí? Y este formulario, nuevamente, le vamos a asignar al que tiene mayor valor. Y ese va a ser el total ahora que voy a cancelar
de tributos aduaneros por ingresar estos dos bienes, pero en la gestión 2020. Vamos a verificar para que ustedes vean y analicen además lo que está sucediendo actualmente en nuestro mercado. Miren, va a pagar tributos por ingresar la misma cantidad. Licen, El IC, perdón, aquí hay que actualizar. Dime, Vania. los resultados de la base imponible tiene que corregirlos, están igual al anterior, más el gravamen está sumado. Ay, sí, tienes razón. Aquí ya no he trabajado. Sí, tienes razón. Muchas gracias, Vania, por atender cuenta. Aquí, por ejemplo, ya tomamos en cuenta su base imponible. Como hemos hecho manual, no está con fórmula, obviamente no arrastrado directamente, ¿verdad? Entonces aquí solamente toma en cuenta para el IVA, su base imponible va a ser 364,000. Ya no hay esos 36,000, porque ahora es cero su gravamen arancelario, más los gastos en puerto y se actualiza. Lo mismo, aquí los 4,761, y ahora es cero. ¿Sí? Entonces su base imponible y obviamente va a disminuir. Si aplico a los 365,093 por la alícuota correspondiente al IVA. Ay, ay, ay. Lo mismo voy a hacer para el otro ítem. ¿Sí? Entonces ahora los valores igual aquí los voy a actualizar. Va a ser 54,545. Y aquí en el ítem 2 va a ser 14,229. ¿Sí? El ICE también va a modificar porque voy a hacer un nuevo cálculo, me estaba olvidando. La alícuota ya no es de 1,73, ahora es 1,76 para la gestión 2020. ¿Sí? Entonces lo que hago es la misma operación. Aplico los 80,000 botellas por 1 litro igual a 80,000 litros, ¿verdad? Y ahora voy a multiplicar por 1,76 bolivianos cada litro. ¿Y cuánto voy a obtener? ¿Cuánto obtienen, jóvenes? 140,800, ¿verdad? ¿Han llegado al mismo valor? Entonces ahora el IC es 140,800. Entonces traslado este nuevo dato, 140,800, y va a pagar para la gestión 2019 ingresando la misma mercancía 209,674 bolivianos como tributos aduaneros. En cambio, la gestión 2019 ha ingresado con un total de tributos 254,697 bolivianos como tributos aduaneros. ¿Sí? ¿Ven la diferencia cómo ha disminuido por no pagar este año, por estar bajo la excepción de esa liberación, del diferimiento como tal que hemos tenido en este gravamen arancelario? Entonces vamos a pagar menos tributos, menos impuestos para ingresar esos mismos productos que ingresaba el 2019. Ahora, ¿cuál es el efecto? Si ustedes ya analizan y dan su versión crítica también a lo que está sucediendo actualmente en el mercado, ¿cuál es la situación real de la comercialización de estos mismos productos, ¿verdad? Que están ingresando bajo esa liberación de gravamen arancelario en nuestro mercado. Se supone que si se libera, ¿verdad?, gravamen arancelario, y es el objetivo como tal del decreto supremo, es a disminuir los costos de venta en el país. Es decir, si antes me costaba 1,50, ahora me cueste 1,20 o me cueste un boliviano, cosa que no ha sucedido. Han visto que el efecto es todo lo contrario. Lo que antes costaba 1,50, ahora cuesta 18 bolivianos, cuesta 19 bolivianos, y obviamente son precios que sobrepasan cualquier expectativa que hubiera tenido el gobierno o cualquier institución al momento de plantear este diferimiento en lo que es el gravamen arancelario.
Eso sucede en la gestión 2020. Para no tener este cruce, por eso que yo les he pedido esa modificación en la normativa, porque es solo temporal, no es definitivo, es que trabajen todo con la gestión 2019. ¿Sí? Porque solo por este año hay salvedades, o tal vez al año, no sé, mientras dure, pero luego el procedimiento habitual es el que hacemos hasta el 2019. Excepto que más adelante podemos indicar como efectos que va a dejar la pandemia, quizás nos quedemos con nueva modificación, alguna modificación en la normativa, pero mientras no se emita, que va a ser de forma indefinida, tenemos que seguir aplicando todo lo que hasta el 2019 se aplicaba. Consultas, jóvenes. De esa forma trabajarían entonces para hacer los dos ítems. ¿Tienen alguna consulta? En cuanto al trabajo, iremos aclarando dudas que también tengan. El tiempo ya prácticamente de jueves a sábado es para ir limando muchas cosas que seguramente ya han planteado, ¿verdad? Lo que les voy a pedir es no se compliquen la vida. ¿Sí? Es aplicación de todo lo que hemos visto. Así que con el ejemplo que ya me daban, por ejemplo, de trabajar de 2, 3 países procedentes la mercancía, es complicarse. Si bien ocurre en la realidad, pero también en muchos casos el importador, por cuestiones de tiempo, el dinero invertido, etcétera, prefiere introducir como nuevos procesos de importación. Entonces no los introduce como uno porque pierde bastante tiempo y obviamente es dinero perdido para el importador. ¿Algo más referente a su trabajo? Tenemos, según lo que es la valoración en cuanto a este trabajo, lo que les mencionaba, son 10 puntos que se va a calificar para ese primer parcial. Por la presentación, se les haga lo más flexible posible, considerando que también están en parciales, etcétera. Por eso no se compliquen, cuando les digo que no se compliquen en la información, hagan lo más sencillo, claro, porque entre cuanto más quieran complicarse por hacer quizás un mejor trabajo, cuidado que se crucen con la normativa. Y obviamente ya viene luego la segunda parte de la presentación de su trabajo, ¿verdad? Que sería la exposición. La exposición va a ser así como cuando yo les explico, ahora ustedes tendrán que explicar por cada grupo al curso entero. Y obviamente yo haré la verificación, la revisión antes, según lo que hayan aplicado la normativa, según los cálculos, etcétera, para también calificarles. ¿Sí? Entonces ahí vienen los otros 10 puntos, que es la exposición de todo lo que se ha trabajado, de todo lo que ustedes han elaborado, y obviamente que debe comprenderse. Entonces, con todo eso ya estaríamos hablando, todo ese material que ustedes van a presentar. Son más o menos entre 7 o 8 grupos que tendrían que estar presentando en el curso, más todo lo que estamos avanzando y lo que vamos a avanzar va a entrar en realidad para el examen del segundo parcial, ¿sí? Dentro de lo que es el contenido. Obviamente la idea es, y nos tenemos que apurar, por eso es que los plazos son cortos, no, les vuelvo a reiterar, no se compliquen mucho, para que ingrese estos puntos a calificar en lo que es el primer parcial. ¿Nuestro examen para cuándo está, Carelis? Dicen, buen día, el examen está para el 20 de agosto. 20 de agosto, la siguiente semana. Sí. Ya. A ver, considerando del 20, yo tengo 7 días para presentar notas. Tengo hasta el 27 de agosto, entonces está bien, es el día jueves, tendríamos el día del examen, el 20, ¿verdad? Ahora sí, yo les voy a pedir, tenemos 2 días a la semana clases, pasamos el día miércoles y el día jueves, entonces, según la cantidad de trabajos que vayan a presentar, pues con seguridad algunos ni van a presentar, ahí sí tomen en cuenta, por favor, no incluyan a sus compañeros por piedad, consideren que en la segunda etapa, ¿verdad? Si ustedes incluyen a compañeros que no están trabajando, que no asisten, que no participan, etcétera, cuidado que vayan a perder esos 10 puntos que significa
¿verdad? Bastante cuando estamos acumulando a un primer parcial. Entonces, creo que en la defensa del trabajo, por mala suerte, y es fácil darse cuenta, ¿no? Quienes sí participan, quienes no, toman en cuenta la asistencia que tenemos hasta el momento. Cuidado que les toque por mala suerte defender a aquellos alumnos que no han participado, no han trabajado y directamente han sido incluidos, como lo que ocurre, ¿sí? En todos los grupos. Considerando que son 10, entonces debe ser un excelente trabajo para que ustedes puedan distribuirse la cantidad de trabajo, ideas. De hecho, entre 10 personas piensan mejor que una o que dos y con seguridad van a presentar un excelente trabajo. Como les digo, el excelente trabajo no significa cuanto más me complico, sino que todo sea claro, ¿sí? Que el procedimiento también sea entendible, que la documentación que ustedes van a elaborar, porque ahí también viene el plus, ¿verdad? Con todo lo que hemos visto, hemos hablado, ustedes tienen que elaborar su documentación de respaldo. Entonces, conozcan esa documentación. Ustedes pueden diseñar esa documentación. Tienen tantas habilidades, jóvenes, y que con seguridad vamos a ver trabajos muy bonitos que van a presentar. Listo. Así que estaríamos hablando, a ver, vamos a ir haciendo memoria, qué cosas sí hemos calificado para el primer parcial y vamos a determinar ahora por cuánto es el saldo que nos va a quedar para el parcial. Estamos hablando de, tenemos ya un primer examen, la evaluación del tema 1 por 10 puntos, ¿verdad? Hemos evaluado el segundo